MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Supuestamente los superdelegados iban a ser como los vicegobernadores y representarían un dique, ahí un contrapeso, una especie de supervisión, de fuerza, de fortaleza frente a la corrupción. No iba a pasar absolutamente nada en el presupuesto si no era aprobado por el superdelegado de los estados. Bueno, ya como que se bajó un poquito, pero siguen teniendo un poder brutal. Sin embargo, pues resulta ser que han resultado, valga esta redundancia, pues un poquito peor que el remedio que la enfermedad, ¿no? Ya hay varios casos de superdelegados con una pues cantidad importante de pues escándalos, de pues de corrupción. Mario Maldonado, te aprecio mucho que nos tomes la llamada como todos los martes. Qué gusto saludarte, Mario, ¿cómo estás? Mi querido Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ti y al auditorio. Oye, cuéntanos al respecto del tema. Los demonios de Gabriel García escribías ayer y los superdelegados, algunos que han tenido ya pues por ahí problemas y bueno, pues de hecho investigaciones en casos de corrupción. Sí, así es. Creo que la figura en principio de Gabriel García es importante ponerla como de relieve en lo que significa toda esta estructura o esta figura de los superdelegados o vicegobernadores que echó a andar o que fortaleció el presidente López Obrador en su gobierno de cara a lo que tú bien decías, a controlar los presupuestos, las partidas extraordinarias que se destinan a los estados y también para asegurar que los programas sociales que son un eje de este gobierno de la denominada Cuarta Transformación, para que se asegure el cumplimiento y la repartición o la dispersión de los recursos para estos programas sociales. Entonces, la figura de Gabriel García pues cobra relevancia y ciertamente él ha sido un personaje que no es tan público, es decir, no está completa tradicionalmente en el reflector, en los medios de comunicación, no es un personaje mediático, sin embargo sí es de los personajes muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para poner un poco de contexto la trayectoria de Gabriel García, bueno, trabajó con el presidente, el actual presidente, desde que él era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, estuvo ahí en la Oficialía Mayor, fue director de adquisiciones de la Oficialía Mayor, que en ese entonces también dirigía Octavio Romero, que ahora despacha como director general de Pemex. Después acompañó a López Obrador en las campañas del 2006 y del 2012, particularmente en el tema de la gestión de los recursos para las campañas presidenciales de López Obrador, un puesto pues bastante relevante. Recuerden que había esta asociación denominada Honestidad Valiente, de la cual Gabriel García fue su apoderado legal y así logró pues hacerse de recursos para las campañas. Y luego en el 2018 ya una vez que se comenzaron a preparar las campañas presidenciales y luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pues lo nombran un senador plurinominal por parte de Morena y luego le dan este encargo, esta encomienda de convertirse en el líder de los superdelegados, de los 32 superdelegados que hay en el país, un cargo bastante relevante, pero bueno, pues a la luz ya de un año de gobierno, estos superdelegados pues han resultado ser pues no lo que la Cuarta Transformación o el propio presidente esperaría, es decir, han encontrado ya asuntos ahí de corrupción o de presunta corrupción, de tráfico de influencias, de nepotismo. Hay casos ahí puntuales en Veracruz, por ejemplo. Hay casos puntuales en otros estados de la República donde pues se han detectado ya y se han incluso Jade Kolpolevsky, que bueno, está en campaña porque quiere mantener el control del partido, de la presidencia nacional de Morena, pues Jade Kolpolevsky ya se declaró abiertamente una ¿cómo decirlo?, una enemiga del propio Gabriel García, a quien acusa de ser responsable de manipular el padrón de militantes de Morena en los estados a través de estos coordinadores estatales o superdelegados y también de inmiscuirse en los asuntos partidistas, que bueno, pues dice Jade Kolpolevsky, no tendría por qué, pero ciertamente Gabriel García es de estos personajes que sí son, pues no sé si del primer círculo cercanísimo al presidente López Obrador, pero sí de los primeros círculos. Yo diría
que incluso al nivel de Lázaro Cárdenas Batel, al nivel del propio César Yáñez, que sigue despachando ahí en una oficina contigua a la del presidente López Obrador en Palacio Nacional, al mismo Alfonso Romo o a Jesús Ramírez, quien le lleva todo el tema de la comunicación, está entre estos primeros digamos, círculos, aunque ya este manejo, esta coordinación de los superdelegados, pues ya hay quien dice que está comenzando a caer de la gracia del presidente, precisamente porque se está acercando a estos temas que el Andrés Manuel López Obrador en su discurso, o al menos en teoría, pues odia, que es el asunto de la corrupción, del tráfico de influencias, del nepotismo y de todos estos males que según el nuevo gobierno pues fueron el sello distintivo de los gobiernos anteriores, de los gobiernos neoliberales. El hecho es que, y la cereza del pastel, te diría, mi querido Luis, con respecto a Gabriel García, es que, bueno, además de todo, y hablando de nepotismo y de asuntos que tienen que ver con pues poner a familiares o conocidos, es una persona muy cercana a Ángel Carrizales. Lo recordamos porque recientemente el presidente López Obrador lo puso al frente de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, este organismo que no era tan conocido, pero se volvió conocido porque lo puso a fuerza y lo designa el presidente, luego de que este joven, Ángel Carrizales, pues había sido bateado ya de varios organismos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el propio Petróleos Mexicanos. Bueno, Ángel Carrizales sería el suegro de Gabriel García, el coordinador de los superdelegados, e incluso trabajó con él ya desde hace varios años. Hay registros de que estuvo con él, por ejemplo, ahí en el partido, en la organización Honestidad Valiente. Él era quien llevaba el tema de las nóminas, Ángel Carrizales, es decir, ya sabemos entonces por qué ahora está ahí casi a la fuerza al frente de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, y porque es muy cercano a Gabriel García, quien a la sombra o muy pues a la callada es uno de los funcionarios importantes dentro de los primeros círculos del presidente López Obrador. El problema es que no le está funcionando, al parecer, este tema de la coordinación de los vicegobernadores o de los superdelegados, porque se le está saliendo de las manos y hay muchos escándalos en varios estados sobre cómo se están, en primer lugar, manejando los recursos que llegan a través del gobierno o de las instancias federales, y también el tema del nepotismo y de varios actos que no estarían dentro de lo que el presidente López Obrador considera ser éticos y morales, que es lo que tanto enarbola en sus discursos, mi querido Luis. Oye, Mario, bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver en qué para el tema de los superdelegados, pero no quiero pues desaprovechar la oportunidad de platicar contigo en esta mañana, en donde pues habrá información en desarrollo. A las 12 pues vienen los representantes de Estados Unidos y Canadá para la famosísima renegociación, que curioso, ¿no? Todavía ni siquiera se ratifica, no se ha aprobado, pero ya se renegoció el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué es lo que dicen en los círculos empresariales? Por ahí trasciende pues que hicieron un poco a un lado al famoso cuarto de junto, ahora sí que los hicieron mucho más hacia allá, que no los han dejado negociar mucho, que todo se ha mantenido en un gran secreto, en gran sigilo. ¿Qué nos dices, Mario? Sí, mira, el tema es que en esta recta final de la ratificación del TEMEC, allá en Estados Unidos, quien estuvo muy pegado con los negociadores fue Jesús Seade, el subsecretario de la Cancillería Mexicana para América del Norte, pues negociando cosas que incluso se decía, a ver, los empresarios no las aceptaron, incluso este tema de enviar a los inspectores estadounidenses a fábricas o a empresas mexicanas para revisar el cumplimiento de la reforma laboral, fue, digamos, que un tema que los empresarios obviamente no aceptaban, y al parecer Jesús Seade pues había dicho que quizá con algunas concesiones o con algunas restricciones más bien podrían haber estas visitas. Todos los empresarios dijeron, oye, no, eso es imposible. Ya después vino todo este tema de la soberanía y el presidente López Obrador se posicionó al respecto, pero a ver, no queda claro. Se dice que sí, a ver, hoy al mediodía va a haber esta reunión viene Jared Kushner, viene Freeland de Canadá, la viceministra, viene también Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, para hacer el anuncio formal de que ya hay un acuerdo para ratificar el TEMEC antes de que termine el 2019, aunque todavía tiene que seguir un proceso legislativo en Estados Unidos, pero digamos que ahora sí ya estamos hablando de un mero trámite, pero habrá que ver en detalle, la letra chiquita, qué es lo que se está firmando, cuáles son los acuerdos del gobierno
mexicanos, sobre todo con respecto a Estados Unidos, es decir, cuáles son las concesiones que hicieron. Yo no creo que los demócratas hayan dicho por buena onda, pues ya hay que ratificarlo, porque el próximo año hay campañas presidenciales, todo el proceso político electoral de Estados Unidos, y hay que quitarnos este peso de encima. No, yo creo que México terminó cediendo en varios temas. Estaba este asunto automotriz también, de aumentar el contenido nacional de el acero y el aluminio para los autos que se producen en México, cuando ese era un capítulo que ya se había cerrado y negociado, y la industria automotriz pues en principio no quedó contenta, pero dijo, bueno, tenemos que ceder en una negociación. Parece que ese capítulo estaba cerrado. Bueno, lo reabrieron, lo hicieron estos adendums, y que pues no queda claro si va a seguir perjudicando más a la industria automotriz nacional. Y así hay otros temas que no ha quedado claro que se negoció, en el tema de las patentes para los medicamentos biotecnológicos. Había también ahí un tema con los paneles de soluciones de controversias. Es decir, creo que hoy, si el gobierno mexicano anuncia esta ratificación y se cuelga la medalla y echa las campanas al vuelo, habría que decirnos mañana en la conferencia o en lo que resta del día de hoy, cuáles fueron los acuerdos puntuales a los que se llegó con el gobierno de Estados Unidos, porque como dice Luis, da la impresión de que ya el cuarto de junto a los empresarios, pues los hicieron un poquito a un lado, a ver, no nos estén haciendo mosca mientras nosotros sacamos este acuerdo, y ya que ya esté ratificado, ahora sí les decimos, bueno, mira, cedimos en esto, les decimos que sí a esto. Entonces, la letra chiquita es lo importante. Yo creo que es relevante que se ratifique, sí, pero es más relevante saber qué se acordó, cuáles son la redacción de los textos de este acuerdo, y saber ya sobre eso, con la claridad de eso, si nos convino o no. Gracias, Mario Maldonado. Como siempre, platicamos del tema, si nos permites, en los próximos días. Te mando un abrazo. Por supuesto que sí, mi querido Luis, y un saludo al auditorio. Te seguimos ahí en tus redes. Mi cuenta de Twitter es @MarioMal.